Es tiempo de invitar al escenario al director del programa Ideas Infinitas desde Madrid, España, Ismael Pantaleón, también cofundador del movimiento Metacreatividad desde hace 17 años. Ismael impulsa la creatividad como elemento fundamental para el desarrollo de la innovación en las escuelas. La intervención de Ismael es vital en este día, ya que una vez dada esta apertura que hizo el doctor Mario Alonso, empezamos a encontrar las líneas de discusión y de pensamiento de este congreso. Parte de la visión de Ismael en su trabajo es la de crear una escuela donde toda la comunidad se integre y use la creatividad en su día a día desde una perspectiva sistémica. Algo que vamos a ver a lo largo de este congreso es eso, un pensamiento sistémico y una aproximación sistémica a estos retos que nos atañen. Trabajando con el potencial de las personas para poder superar todos los retos que nos enfrentamos en el sector educativo, metodologías, currículos, retención, crecimiento de estudiantes, formación docente, gestión del cambio, integración de las TIC, entre tantos retos. El centro del trabajo de Ismael son las personas y sus equipos, algo que para nosotros es importante en este congreso, quienes representan el motor de la transformación. Y en un encuentro de directivos como el que tenemos en este momento, poner la mirada en la gestión de los equipos, de las personas con las que trabajamos, es más relevante que nunca. Ismael provoca espacios y reflexiones en una diversidad de organizaciones, quienes logran ver su realidad de nuevas maneras y generar transformaciones profundas. Dado que casi nunca están dadas las condiciones ideales para llevar a cabo estos cambios y tenemos todas estas excusas que nos dijo Mario, tenemos mucha juventud acumulada, estamos muy cansados, nos da miedo. Si ya lo hemos hecho antes y no funcionó, ¿para qué volverlo a hacer? Dado que a veces pensamos que estas condiciones no están dadas para llevar a cabo los cambios, la realidad es que debemos abordar la innovación y la transformación en el contexto en el que estamos, con las personas que tenemos y con los recursos también que tenemos. Es por ello que hemos invitado a Ismael con la conferencia Transformar la educación dentro de una realidad compleja. Recibamos con un fuerte aplauso a Ismael Pantaleón. Gracias, John. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí. Cuando Santillana me llamó y me dio la oportunidad de venir a compartir con vosotras y con vosotros en pleno mes de agosto este espacio, en España en agosto son las vacaciones de verano y a mí el cuerpo se me empezó a poner... Me compré ropa nueva para venir. Todo esto es nuevo. Quería estrenar. Bueno, bromas aparte, gracias a la organización por brindarme esta oportunidad para compartir este conocimiento que espero realmente que les pueda ser de ayuda, que les pueda ayudar a reflexionar y ampliar su visión, ¿no?, sobre las decisiones estratégicas que van a tomar o que van a tener que tomar como equipos directivos. ¿Es normal que me oiga con tanto eco? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Fantástico. Bien. Sentir y visión de la transformación. Vale. Transformar la educación dentro de una realidad compleja. Les pido, por favor, que levanten la mano aquellas personas que en el transcurso de la realización de su trabajo, como directivos, como rectores de sus centros, han tenido que hacer un sobreesfuerzo en algún momento, más horas extras, más esfuerzo, para apagar un fuego, para salvar una emergencia dentro de su centro. ¿Alguien ha tenido que hacer esto en algún momento? Levanten la mano, por favor. ¿Bien? Fantástico. Las personas que no han levantado la mano, que no han necesitado hacer un esfuerzo para solventar una emergencia, tienen el rato libre. No tengo nada que enseñarles. Si queréis ir a bucear, si queréis ir a tomar un mojito, pues, si os queréis quedar también está bien, porque a veces de mi boca salen perlas que yo no puedo controlar y está bien que las podáis poner en Twitter con el hashtag del Congreso, ¿vale?, para que podáis decirle al mundo, yo estuve allí, era un gordito muy simpático y sabía muchas cosas. ¿Bien?
Dicho esto, las personas que habéis levantado la mano, porque habéis tenido que hacer este sobreesfuerzo para apagar el fuego, para cubrir la emergencia, os pregunto, levantar la mano si gracias a ese sobreesfuerzo, ese tipo de emergencia nunca más se volvió a producir. Ajá. Entonces estaremos de acuerdo en que seguramente cuando resolvimos ese problema, no estábamos resolviendo el problema fundamental. Quizás solo estábamos atajando los síntomas, ¿no? Hay una frase para empezar que quiero compartir de Russell Lakoff que dice así, ¿no? A menudo fallamos no porque no podamos resolver los problemas que afrontamos, sino porque no logramos afrontar el problema correcto. Y hasta aquí es algo que vamos viviendo en el día a día, pero ¿qué está haciendo que todo esto se vuelva más difícil de afrontar? ¿Qué está haciendo que cada vez yo sigo trabajando, sigo dándolo todo, sigo esforzándome, sigo haciendo un sobreesfuerzo para salir adelante y cada vez siento que los problemas vuelven a aparecer más rápido y vuelven una y otra vez, ¿no? Entonces, algo que está influyendo en eso tiene que ver fundamentalmente con algo que Mario comentó en la ponencia anterior, uno de esos elementos que podemos hablar de la complejidad. ¿Bien? Vamos a ver qué es esto de la complejidad de una forma muy sencilla y veremos cómo afecta a nuestras decisiones y a nuestra forma de hacer estrategia como directivos y directivas de los centros, ¿no? Un inciso. Lo que yo les traigo aquí es una forma de mirar, es un paradigma, es una visión, es un planteamiento. Si ven que yo hablo con mucha pasión de estas cosas, no es porque crea que las cosas son así, solo así, es una visión nada más que quiero compartir para que les ayude a reflexionar. Si ven que hablo con mucha pasión es porque a mí esto me gusta mucho. Y como me gusta mucho, hablo de ello de forma categórica. Pero se puede no estar de acuerdo, se puede discutir. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de complejidad, ¿de qué hablamos? Cada vez que en la historia de la humanidad los seres humanos hemos sido capaces de alcanzar una nueva forma de comunicarnos y de relacionarnos, eso ha supuesto un cambio exponencial en la complejidad que debíamos afrontar. Pasó con la imprenta, pasó con el telégrafo, con la radio, pasó con la televisión, que supuso un enorme cambio cultural, pero lo que tenemos que afrontar como especie con Internet no ha sucedido nunca. ¿Qué elementos llevan implícitos esa complejidad? Para empezar, una variable fundamental es el número de elementos que forman un sistema. Piensen en el tráfico en una ciudad como Bogotá. Cuantos más vehículos haya, más complejo es gestionar el tráfico. Además, no solamente hay más números, sino que además los elementos que componen ese sistema están interconectados, se interrelacionan. Si piensan ustedes en Internet, puedes hablar con cualquier persona del mundo. Puedes estar conectado con cualquier persona del mundo. Y el tercer elemento que lo condiciona todo es la interdependencia. Lo que pase en un lugar puede tener consecuencias inesperadas en otro lugar totalmente alejado. Y eso hace que todo se vuelva más complejo, más difícil de predecir. ¿Bien? El último elemento que va a tener que ver con la complejidad tiene que ver con la autonomía. Cada uno de esos elementos de ese sistema actúa de forma autónoma. Nadie le dice a cada conductor o conductora en Bogotá cómo debe circular. Cada persona va a reaccionar en base a lo que le pase alrededor. Que es lo mismo que le pasa a nuestros docentes cuando están interactuando. Van tomando decisiones en base a lo que les pase, lo que dice nuestro centro, lo que dice nuestro proyecto educativo, lo que le pasa en el aula, lo que le dicen los alumnos, todo a la vez interactuando. Y hace que a veces no percibamos que vamos en la misma dirección. ¿Hasta aquí bien? Entre vuestra capacidad y lo bien que me explico, podíamos llegar tan lejos, pero solo me han dado 40 minutos. No pasa nada. Bien. Vale. ¿Por qué es importante que seamos conscientes de esa complejidad? Porque va a afectar a la calidad de nuestras decisiones como personas que dirigimos nuestros centros. Cuanto más complejo es lo que nos rodea, a veces se vuelve más incomprensible. Y lo escucháis todo el rato. Lo escuchan cuando hablan sus docentes y dicen, es que no entiendo a los alumnos, es que esto está cambiando, es que ahora llega un dispositivo nuevo, ahora tengo un comercial que me dice que la herramienta buena es esta, ahora las familias me vienen reclamando otra cosa, y tú no sabes, sientes que todo va muy rápido. Y entonces en ese entorno de incertidumbre se vuelve más difícil que la calidad de nuestras decisiones sea la adecuada.
porque no me sale el círculo blanco. Bueno, ¿se entiende? Hasta aquí. Cuanto más complejidad, más fácil es que baje la calidad de nuestras decisiones. Y aquí vienen las consecuencias. Si la calidad de nuestras decisiones es buena, bajan las consecuencias inesperadas. Pero si la calidad de las decisiones es mala, suben las consecuencias inesperadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tomaste una decisión para tu centro con la mejor intención, con la información que tenías, y cuando pasa el tiempo, a corto plazo la decisión parece positiva, pero a medio y largo plazo la decisión puede ser desastrosa. No sé si en algún momento os ha sucedido algo así. Hicimos algo que parecía muy bueno, que parecía obvio que había que hacer esto, pero a medio y largo plazo el problema se agravó. Bien, ¿qué efecto tiene esto? Cuando suben las consecuencias indeseadas, aumenta la complejidad. Tú ya estabas apagando unos fueguitos, tomaste decisiones para apagar esos fueguitos. ¿Y qué hicieron esas decisiones? Porque las tomaste en medio de la complejidad, sin comprender bien cuáles eran las causas de los problemas. Pues que generaron más fuegos y más complejidad, y más complejidad. Bien, ¿qué ocurre si en algún momento este círculo opera en vuestra realidad? ¿Qué pasa si esto está? ¿Alguien se siente identificado con esto? ¿Alguien siente que esto puede pasar de alguna manera? Bien, entendiendo que es una simplificación. ¿Vale? Pero si tú sientes que estás en una rueda de hámster, corriendo y corriendo, y que por más que haces las cosas no acaban de cambiar, seguramente esté operando un círculo como este. ¿Y qué pasa cuando esto opera en la realidad? ¿Qué elementos, qué variables, qué síntomas emergen de una situación funcionando así? Y a lo mejor los síntomas sí los habéis visto. Cuando aumenta la complejidad y baja la calidad de las decisiones, lo que empieza a aflorar es el pensamiento lineal causa-efecto. Y entonces ves a tus docentes diciendo, no he podido implementar esto porque mis niños son maleducados, porque no tienen atención, porque son caprichosos, porque no... ¿Se ve? ¿De verdad que el problema de que no podamos implementar una cosa es que tus niños son caprichosos? Esta visión tan fragmentada, tan parcial de la realidad, hace que cualquier decisión que tomemos desde esa valoración pueda ser desastrosa. Os cuento un ejemplo muy sencillo. En un contexto totalmente diferente, en un contexto empresarial, un empresario se me acerca y me dice, Ismael, mi hija ha sido una alumna modelo en la secundaria, matrícula de honor, un comportamiento exquisito, pero un verano le dio por aprender inglés viendo series subtituladas en YouTube. Qué pena. ¿Por qué? Porque cuando llegó al instituto al año siguiente, descubrió que su nuevo profesor de inglés no pronunciaba bien. No hablaba bien inglés. Ella hablaba mejor inglés porque había estado escuchando todo el verano aprendiendo inglés tal. Cuando increpa al profesor y le dice, tú no hablas bien inglés, el profesor, que no tiene ni el dominio personal para reconocer sus faltas de capacidades, lo único que tiene que es la autoridad. Y lo que le dices, tú no puedes rechistar, tú no puedes decir al profesor que no sabe, tú no puedes hacer. Entonces, una alumna que era modelo se convierte en una persona conflictiva. ¿Se ve? ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? Bueno, pues todos un poco. Pero si no sabemos ver la complejidad que rodea a esa situación, acabamos haciendo una valoración muy lineal. ¿Bien? ¿Qué consecuencias tiene cuando la calidad de nuestras decisiones hace aumentar las consecuencias indeseadas? Pues lo primero que vamos a vivir es la presión sobre los equipos, sobrecarga de trabajo, sobrecarga de trabajo. Ahora hay que hacer esto, ay no, pero esto no salió bien, hay que hacer lo otro, ahora cambiamos esto, ahora por favor, hazme un favor y hazme este trabajo. Os pregunto, levantad la mano, por favor, si como equipos directivos de los centros, cuando tenéis un problema, una urgencia, algo que no ha salido bien, si cuando pasa eso y necesitáis que alguien lo resuelva, levantad la mano si a quien le pedís que lo haga si a quien pedís que resuelva eso son aquellas personas en las que más confiáis, los mejores profesores que tenéis, las personas más buenas, las que siempre están disponibles. ¿Hacéis eso? Levantad la mano si es así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú no tienes tiempo de explicarle a esta otra persona que siempre se está quejando. Tú no tienes tiempo de explicarle las cosas. ¿Por qué? Porque ni las va a hacer bien y además va a protestar. Mejor se lo pido a esta otra profesora que es tan linda y que siempre me ayuda y que siempre está disponible, que siempre... ¿Bien?
¿Suele pasar? ¿Qué ocurre? Evidentemente, como esa persona trabaja muy bien, resuelve el problema. Pero que cuanto más repetimos eso, más sobrecargamos a esa persona, ¿bien? Más afectamos a su motivación y más se aleja la posibilidad de que pueda seguir trabajando. Pero no solo pasa eso, que nos cargamos a las personas que trabajan bien, sino que a largo plazo también impedimos que las personas que podían aprender, aprendan. ¿Por qué? Porque cuando podían aprender en una situación difícil, no las llamamos a ellas, llamamos a los que ya sabían. ¿Se ve esta idea? Cuanto más lo hacemos intentando hacerlo mejor, a veces más lo fastidiamos. ¿Bien? Voy a beber un poco de agua porque veis que me estoy entregando. ¿Cuál va a ser la situación emergente cuando las consecuencias indeseadas hacen aumentar la complejidad? Perdón. Lo que puede suceder es un desvío del rumbo de la visión y de la misión. Empezamos a ver una diferencia clara entre el valor declarado, entre lo que decimos que buscamos y lo que realmente estamos haciendo. Os pongo un ejemplo de un centro que ellos me contaban en España. Me decían, Ismael, es que aquí en estos últimos años nuestra intención, nuestro valor declarado siempre ha sido educar a los mejores ciudadanos del siglo XXI. Y eso creíamos que había que hacerlo apoyados evidentemente por la tecnología. Basados en eso tomaron una decisión. Implementaron, en este caso fueron iPads, pero no es por la herramienta en sí, da igual la herramienta tecnológica que queráis poner, pero implementaron esa herramienta tecnológica con el coste que sabéis que lleva implementar una herramienta, no solo el coste económico, que casi llega a ser el menor, sino el coste que supone en cambiar procedimientos, en cambiar las estructuras. Los profesores tenían que implementar nuevas formas de planificar, nuevas formas de hacer los reportes. ¿Os suena esto? Hay que empezar a trabajar de otra manera. ¿Qué ocurre? Que, como bien sabéis, todo eso conlleva una resistencia y una serie de procesos acompañados. Era tal la resistencia que se producía, era tal el retraso que había en incorporar la herramienta, que la directiva ya en un claustro se tuvo que poner seria. ¿Y qué dijo? No dijo, implementen ustedes más rápido que la educación de estos chicos y chicas está en peligro. No, lo que dijo, ¿sabéis qué fue? Por favor, implementarlos, que nos ha costado mucho dinero. ¿Se ve la desviación de la visión y la misión? Yo estaba aquí para educar, estaba aquí para conseguir lo mejor, para educar ciudadanos y ciudadanas, pero las decisiones que he ido tomando y su complejidad han hecho que me desvíe de mi visión y acabe haciendo otra cosa. ¿Bien? Una clave que os doy para que volváis a casa y podáis testar en qué medida estáis alineados con vuestra visión o no, revisar las decisiones que habéis tomado en los últimos días, en las últimas semanas o en el final de curso, cuando sea, y plantearos en qué medida esta decisión, esto que estamos haciendo, me acerca o me aleja de mi visión. ¿Cuánto nos acerca o nos alejan? Porque muchas veces hacemos las cosas sin revisar cuánto nos aportan o no. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver esto en la educación? Cuando hacemos zoom y nos acercamos a la educación. Hablamos del cambio, hablamos de la necesidad que todas y todos sentimos de transformar, de cambiar, de innovar, ¿no? Y nos planteamos a qué se debe o por dónde lo estamos empezando a hacer. Evidentemente la tecnología es una aliada fantástica, pero como decía Mario también, es el medio, no es el fin, ¿no? Y llega un momento, y ahora veremos un poco el relato que estamos escuchando y compartiendo, cómo eso nos condiciona, el relato que nos contamos como sociedad condiciona las decisiones que tomamos, ¿no? Y podemos ver, si echamos la vista atrás, no solo en vuestros centros, en cualquier sistema educativo del mundo occidental, prácticamente creo que casi todo el mundo, las cosas se repiten. Cuando empezamos a intentar comprender esa complejidad desde la educación, podemos ver, mirad, un círculo que se alimenta, que puede ser vicioso o virtuoso y que todavía no toca ni la educación, ¿vale? Y es algo que podemos ver aquí, es lo primero que se produce. ¡Ahí está el círculo! ¿Dónde apunto? Bueno, veis que tengo muchos talentos, pero no soy perfecto, ¿eh? Tampoco.
No podía saberlo todo. No, mirad, prescindo del círculo. Mirad, lo primero que podemos ver es que estamos viviendo un cambio de modelo productivo. Bauman, yo lo decía en uno de sus libros, creo que cuando hablaba de la sociedad líquida, él decía que cuando él se puso a estudiar en su tesis, se puso a estudiar la revolución industrial, empezó a buscar documentos y en aquella época no se mencionaba el término revolución industrial. Las noticias hablaban de se ha creado una fábrica aquí, se ha caído el teclado de una fábrica en otro lado, pero nadie hablaba de revolución industrial. Y él dice, seguramente cuando dentro de 30 o 40 años nos estudien, dirán, esta generación estuvo en la revolución. Pero todavía no somos conscientes de ello. Pero lo que es evidente es que hemos vivido un cambio de modelo productivo, de una economía, de un modelo industrial a un modelo del conocimiento, donde la tecnología tiene un papel fundamental. Cuanto más cambia el modelo productivo, más integra la tecnología en la sociedad. Y cuanto más integra la tecnología en la sociedad, más cambio social. Y cuanto más cambio social, más cambia el modelo productivo. Y cuando ese círculo opera, vivimos lo que estamos viviendo. No sé cómo es aquí en Colombia, pero en España hace unos años los padres y las madres solo despellejaban a los profesores a la salida de la escuela. A la salida de la escuela se juntaban allí y hablaban mal de los docentes. Mira esta profesora lo que le ha mandado a mi hijo, mira no sé qué. Pero ahora, ¿no pasa aquí que hay grupos de WhatsApp de los padres y las madres? Y entonces pueden despellejar docentes 24 horas al día. Y si eso opera, ¿qué puede suceder? Que una docente se pone ante la situación de enviar una tarea, tomar una decisión con un alumno y se lo piensa 2 veces. Y entonces el objetivo educativo se pone por debajo de mi seguridad, de mi ego. ¿Veis la diferencia entre la visión y la visión? Me desvío. Yo estaba aquí para educar lo mejor posible, pero la presión que he de soportar hace que mi calidad educativa, la calidad de mi docencia baje. ¿Por qué? Porque me van a dar. Y entonces yo estaba aquí para educar lo mejor posible y acabo estando aquí para que esta madre no me insulte. Y todos queríamos educar. Pero la complejidad y este cambio afecta de 1000 maneras. Y podemos ver cómo afecta. ¿Bien? Por ejemplo, y os recuerdo, esto solo es una simplificación de la realidad que he traído para compartir con vosotros. La realidad siempre es más compleja, siempre es más abierta. ¿Bien? Pero algo que va a afectar este cambio de modelo productivo es lo que podemos llamar percepción negativa del valor de la escuela para el futuro laboral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un padre o una madre puede que no sea una experta en educación, puede que no sepa nada de qué se da en la escuela o lo que hay que hacer, pero ve las noticias y ve que las empresas están pidiendo empleados que sepan programar, que sepan robótica, que tengan creatividad, que tengan tal, y ve lo que su hijo aprende en la escuela y no le cuadra. No tiene la certeza de que lo que la escuela está enseñando a sus hijos y a sus hijas les permita tener una vida segura en el futuro. ¿Y entonces qué hace? Presiona. Bien, ahora lo veremos después, ¿no? Pero ya tenemos un elemento que este cambio de modelo productivo va a afectar a la percepción del valor que la escuela tiene para la sociedad y para las familias. Pero hay otro elemento que afecta a esa percepción y es la obsolescencia de las metodologías que tenga el centro. Si observáis a vuestro alrededor, si observáis dónde estamos, si observáis las tendencias, que luego hablaremos de eso, ¿qué ha pasado en la última década? Estamos buscando nuevas formas de enseñar. Las metodologías activas han abierto paso, la tecnología. Estamos todos ansiosos de encontrar nuevas maneras de enseñar que, evidentemente, que nos ayuden a educar mejor, pero de alguna manera que palíen la percepción negativa que puede tener de la escuela una familia. Os pongo el ejemplo más sencillo. Una familia buscando una escuela para sus hijos. O unos padres que te dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar a mi hijo de escuela. Porque en esa otra son bilingües, en esa otra usan Chromebook, en esa otra pasa esto, en esa otra hacen robótica. Y como yo quiero lo mejor para mis hijos, esa es la presión de la que hablo, ¿se ve? Y no nos engañemos. La educación es algo fundamental y es un espacio inspirador para esta sociedad. La necesitamos. Pero si no tenéis matrícula y el cole no puede operar, ¿a quién vais a educar? ¿Se ve?
Entonces, todos buscamos la mejor solución y muchas veces la estamos buscando a ese nivel. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo encontramos nuevas metodologías para que el valor de nuestra escuela se perciba y las familias vengan y se queden y eduquemos mejor? Bien, ahora, y todos seguramente en estos años habréis pasado por diferentes prácticas y habéis probado diferentes cosas que han funcionado mejor o peor, ¿vale? Y como decía Mario esta mañana, bien, reconozcamos nuestros éxitos y nuestros fracasos, porque si aprendemos de nuestros fracasos, no son fracasos, ¿vale? Entonces, en España hemos visto pasar muchas cosas, desde cualquier metodología que hayáis visto hasta las pizarras digitales. ¿Os acordáis cuando las pizarras digitales eran una innovación? Entonces han pasado muchas cosas. Y hay otro elemento más profundo que afecta a esta obsolescencia, que es, entre otras cosas, ese cambio social del que hablábamos. Algo que trae el cambio social, entre otras muchas cosas, es el aumento de la capacidad de autoaprendizaje de los alumnos y las alumnas. Internet permite que cada niño y cada niña aprenda a su ritmo lo que desee. ¿O no lo estáis viviendo ya? Profesores y profesoras que triunfan como youtubers enseñando matemáticas o enseñando ciencias. Niños y niñas que a lo mejor fracasan en la escuela, pero tienen altos conocimientos en materias o en disciplinas que les interesan. Niños que destacan en YouTube siendo referentes para otros niños. Hay todo un proceso que va a transformar la manera en la que, incluso la naturaleza de la escuela. ¿Qué papel va a jugar la escuela en un entorno así? Bien, entonces todo eso hace pues lo que hayáis vivido en tal. Cuando tú llegas a implementar una herramienta tecnológica en la escuela y los niños y las niñas ya las manejan de sobra o están con otra más lejana todavía. Bien, evidentemente, como decía antes, toda esa percepción que puede, por llamarlo percepción negativa del valor de la escuela, afecta a la presión que hacen las familias porque la escuela se actualice. Y la mayor presión es irse a otro cole. La mayor presión es buscar otra escuela. No confío en cómo educas a mi hijo, me voy a esa otra, a ver cómo lo educa. ¿Bien? ¿Por qué? No por fastidiaros, sino porque toda persona quiere lo mejor para los suyos. Y aunque alguien esté equivocado, y seguramente muchos, casi siempre, o todos estamos equivocados en algún momento, un padre y una madre, aunque no es experta en educación, quiere lo mejor para sus hijos. Y lo busca como puede, lo busca como puede. Si es cambiando de escuela, si es haciendo un esfuerzo para pagar otra escuela en otro sitio, haciendo lo que sea, porque su felicidad depende de que sus hijos sean felices y que tengan un futuro. Y hay poco más. Cuando me dicen, no, Ismael, es que las escuelas parecen que están obsesionadas por su posición en las pruebas nacionales y los resultados académicos. Pues claro, porque ¿qué compran las familias? Éxito académico. Cuando las familias compren felicidad y estén dispuestas a pagar por felicidad por encima de resultados académicos, podéis dedicaros solo a hacer felicidad. Pero mientras tanto habrá que conseguir resultados académicos, ojo, sin perder de vista todo lo demás. Y ahora hacerlo de forma competitiva. Bien, y ahí es donde viene toda esa complejidad, porque todo es dinámico, nada se va a parar. Los padres no van a esperar a que vosotros reconvirtáis vuestros colegios. No, padre, madre, dame 10 años para cambiar mi cole y entonces ya sí. No, perdona, es que en 10 años mi hijo ha salido del sistema educativo. Yo lo quiero aquí y ahora. Entonces, ¿cómo hacemos eso en movimiento? ¿Bien? Otro elemento más. Cuanto más se presiona más presión hay de las familias por la actualización, más acciones hacen los centros para evitar esa obsolescencia. Más invertís, más trabajáis, más reflexionáis, más buscáis alternativas, más invertís en innovación. Os venís a un congreso para poder reflexionar, encontrar nuevas ideas. Estáis todo el tiempo trabajando en eso, todo el tiempo esforzándoos para conseguir gestionar todo eso y que la obsolescencia baje y que realmente encontremos la manera de transitar hacia ese futuro mejor. ¿Bien? Y aquí tengo que hacer una pausa. Ya solo me quedan 9 minutos y medio. Pero esto va, John, que esto va muy rápido. A Mario no se lo habéis puesto así de rápido. Bueno, perdonad. Mirad, Kerry Fraser, en uno de sus libros, pone este marco de cómo hablamos de la educación, el futuro y la tecnología. Y al final, si echamos la vista atrás, en las últimas 2 décadas aproximadamente, tenemos una narración del futuro que hemos ido construyendo entre todas y entre todos. Y esa narración lo que se basa fundamentalmente en que la tecnología
la capacidad de cálculo de los ordenadores ha avanzado y avanza de forma progresiva, ¿no? Y además, las naciones emergentes, como Brasil, como China, como la India, han crecido exponencialmente, ¿no? El modelo que hay de fondo de todo eso es que estamos en un mundo de economía global altamente competitivo, ¿no? Hay que competir y la labor de la educación es ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas a ser competitivos, a adaptarse lo antes posible a ese modelo. ¿Hasta aquí bien? Esa es un poco la historia que hay de fondo. Esa historia, esa manera de ver el futuro condiciona las decisiones que tomamos. Y se han tomado decisiones políticas a todos los niveles para intentar llevar la sociedad hacia ahí. Eso ha cambiado la forma de relacionarse de los docentes y de los alumnos. Ha hecho que los sistemas educativos hagan grandes inversiones en nuevos programas que trabajen para que los alumnos y las alumnas se acerquen lo antes posible, se adapten a ese cambio. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que eso está basado, si os dais cuenta, en dos historias fundamentales. Una es cómo avanza todo eso y tenemos que competir y formar en habilidades. Y la otra historia, un poquito más perversa, es la siguiente, es que ante ese cambio tecnológico enorme, la educación no ha sabido adaptarse. Y oímos la retahíla de que en los últimos años, los últimos 100 años, la educación ha fallado a la hora de hacer eso. ¿Conocéis esa historia del cirujano del siglo XIX que viniera al futuro y se quedaría sorprendido con el cambio en las técnicas de cirugía, pero un maestro, una maestra que venía del siglo XIX vería todo igual, que nada ha cambiado? ¿No habéis oído esa historia? Eso es verdad. No es verdad. La educación ha cambiado enormemente, pero ese cuento de que los docentes y la educación no han sabido adaptarse a la velocidad de la tecnología, ¿qué es lo que trae en consecuencia? Que como la educación no ha sido capaz de gestionar esa adaptación, pues alguien de fuera tiene que venir a hacer el cambio. ¿Se ve eso? ¿Y no os dais cuenta que todo el mundo sabe de educación? Que un padre te dice dónde tienes que colocar a su hijo, lo que tienes que enseñar, lo que no tienes que hacer. Que todo el mundo opina de educación, los políticos opinan de educación. Todo el mundo sabe de educación, madre mía. Es fantástico. Yo no veo a todo el mundo opinando de medicina. ¿Se ve esto? Pero si la narración que tenemos es esa, si el mito que nos rodea es esto es muy complejo, hay que ser competitivos, la tecnología avanza, tenemos que alcanzarnos, hay que formar a las personas y la educación como sistema ha fracasado porque no entiende la tecnología, eso no es un mito, no quiero decir que sea un mito porque todo no sea verdad. Hay muchas cosas ciertas en todo ese proceso, evidentemente, pero es un mito porque nos hace ver una visión incuestionable del futuro, ¿no? Nos hace pensar que ese futuro que se presenta no se puede cambiar, es así, y lo único que podemos hacer es llevar a nuestros alumnos lo antes posible a que se adapten. ¿Se ve? Pero eso es así. Harari en uno de sus libros dice, no confío en las personas que miran al futuro con pánico, ¿no? Mirar al futuro y declarar el pánico me parece muy pretencioso, dice él. ¿Por qué? Porque mirar al futuro con pánico quiere decir que tú sabes lo que va a pasar y que va a ser malo. Él dice, yo prefiero el término... ¿Cuál era? Perdonad que se me pierde ahora. Se me ha olvidado. Perplejidad. He puesto un momento dramático. Perplejidad. Él dice, yo prefiero el término perplejidad. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que sucede, pero no sé qué va a pasar. Y a veces la incertidumbre hacia ese futuro nos hace tomar decisiones que no están alineadas con nuestros objetivos. Poder darnos cuenta de que la visión que tenemos del futuro solo es un relato, es una construcción que evidentemente tiene partes de verdad, pero evidentemente en partes puede ser cambiada. Si somos conscientes de que podemos construir una sociedad mejor, seguramente la forma en la que actuemos, las decisiones que tomemos son diferentes. ¿Bien? Porque ese mito tiene más cosas implicadas. Tiene la implicación de que parece que en la educación lo único importante es preparar a los alumnos para el mercado laboral. Y es importante que los niños y las niñas tengan maneras en el futuro de ganarse la vida, pero ¿realmente es lo crucial? Aunque sean las familias lo que más nos están pidiendo, esa seguridad, porque el mismo miedo que tenemos a la incertidumbre del futuro nosotras y nosotros como educadores, los tienen las familias con su propio puesto de trabajo. Todos manejamos esa incertidumbre. Lo interesante es qué espacio de inspiración va a poder ser la escuela. Y en ese proceso, la escuela está intentando hacer cosas como todos. ¿Bien?
Algunas de las acciones que los centros educativos toman para evitar esa obsolescencia tienen que ver con reflexionar, con trabajar, con debatir, con presionar para que los modelos educativos se actualicen. ¿Qué ocurre? Que las leyes de educación, los modelos educativos, dependen en parte, fundamentalmente del Estado, de las naciones, ¿vale? Y eso es algo que, como veis ese reloj ahí, lleva tiempo, tiene una demora. Las leyes siempre van por detrás, en muchos casos de la sociedad. La sociedad cambia, la sociedad evoluciona y necesitamos legislar. Pero lleva tiempo, va a tardar. Y no solo la escuela la que está presionando para que cambiemos y actualicemos nuestros modelos educativos. Bien, ahora hablo de este punto. El modelo productivo también presiona, ¿o no lo notáis? Cuando las empresas dicen, no puedo cubrir los puestos de trabajo que necesito, no tengo profesionales preparados para las empresas. ¿Notáis esto? ¿Qué están haciendo en muchos casos? No sé si os pasa aquí en Colombia, que las empresas se saltan la universidad, van a captar talento al bachillerato y dicen, ya lo formo yo. ¿Por qué? Porque el título que tú me des no me sirve para las competencias que yo necesito. ¿Se ve? Todos notamos que necesitamos cambiar, pero todos estamos ante el reto de cómo conseguir que ese cambio se produzca en tiempo y forma. Y mientras tanto, las empresas no pueden parar. No puedo esperar a que la ley cambie para que trabaje y eduque a mis hijos en creatividad. No puedo parar. Las familias tampoco pueden parar. Yo no puedo esperar a que la ley cambie para que mis hijos que están creciendo se eduquen felices y sanos y con una opción de futuro. Tienen que hacerlo ya. Y todo eso presiona. Y cuando todo eso opera, podemos ver las cosas que nos suceden en el día a día. ¿Bien? Y ahora podemos plantear dónde estamos operando. Todos los esfuerzos que hagáis en reciclar a vuestros profesores, en intentar innovar, en generar nuevas metodologías, se mueven en este punto de aquí, entre acciones del centro y la obsolescencia. Estamos intentando que ese círculo de arriba se mueva, ¿bien? Y funcione de forma consistente. ¿Qué ocurre? Que bueno, lo conseguiremos en mayor o menor medida, porque hay otras fuerzas que están operando ahí que nos condicionan a la hora de conseguir resultados. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Perdonad, me quedaba este otro punto que no quería dejar pasar, que evidentemente cuando los modelos educativos se actualizan, y lo vais viviendo en vuestra forma de operar, en cuando sois capaces de cambiar vuestro paradigma de centro, en cuanto lográis innovaciones exitosas, cuando eso sucede, evidentemente la obsolescencia de vuestras metodologías baja, porque habéis encontrado maneras de hacer que resuelven las necesidades, que responden al cambio social y que evidentemente van a bajar la percepción negativa que tienen las familias de la escuela. Si encontráis nuevas formas de enseñar que hace que los niños y las niñas se realicen, que los padres y las madres sientan que están creciendo, que se están desarrollando, vais a conseguir primero resultados. ¿Qué viene después de los resultados? Prestigio. ¿Y qué viene después del prestigio? Aumento de la matrícula. ¿Y qué viene después del aumento de la matrícula? Consolidación. Y es un círculo virtuoso que se retroalimenta. ¿Veis? Entonces, si yo puedo ver cómo se está comportando mi realidad, puedo tomar decisiones que me ayuden a trabajar mejor. Yo os invito a que, sabiendo que esto es una simplificación, os lo dibujéis pensando en vuestro trabajo y pongáis las cosas que faltan. ¿Qué más cosas faltan ahí en ese diagrama? ¿Qué más influye en que los padres y las madres perciban el valor de vuestra escuela? ¿Qué influye en la presión? ¿Qué podría bajar la presión de las familias? ¿Qué podría aumentar vuestras acciones para evitar esa obsolescencia? Si encontráis otros elementos que os ayuden a describir vuestra realidad, podéis ver de manera más clara y mejorar vuestras decisiones. Esto que estamos haciendo, esta herramienta, esta manera de reflexionar que estamos viendo, tiene que ver con esta idea de Peter Senge de que el mundo está hecho de círculos y nosotros pensamos en línea recta. El mundo es dinámico, la realidad es dinámica, no para nunca. Entonces, cualquier visión que hagamos de ella basada en la relación causa-efecto va a dejarse fuera la mayor parte de la realidad. Todo tiene que funcionar al mismo tiempo. No podéis tener una visión muy hermosa de cómo es el futuro, pero si no os acompaña vuestro equipo, no va a funcionar. Todo al mismo tiempo, todo dinámico. ¿Bien? Y eso es parte de la complejidad. Y la herramienta para poder leer eso, ya ha salido aquí, lo comentaba John también, es esta visión sistémica, esta manera de pensar diferente. No es que esta realidad sea incomprensible. No es que no podamos entender lo que sucede. Si vivimos en ella, ¿cómo no lo vamos a entender? Lo que ocurre es que quizás necesitamos un lenguaje diferente, una nueva forma de pensar. Una forma de pensar que deje de fijarse en los eventos concretos y empiece a ver la interdependencia.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tú dices, uy, los resultados en mi escuela están bajando, uy, las notas en matemáticas han bajado en las pruebas. Y entonces la inercia es, uy, ¿qué pasa en matemáticas? Y entonces miras ahí, buscas una solución solo ahí. Y entonces vas a matemáticas al departamento y funciona, vas a lengua y funciona, vas a inglés y funciona. Entonces, si todo funciona, ¿por qué no funcionan los resultados? Porque el problema no estaba en las partes, el problema estaba en la interdependencia y en la interrelación, en cómo eso estaba funcionando. ¿Bien? Y en este elemento quiero daros unas cuantas claves para poder pensar de esta manera, para poder pensar de una forma global, holística, que os permita ver el conjunto por encima de las partes. ¿Bien? Y lo primero es que podamos diferenciar entre dos tipos de problemas, que podemos llamar problemas complicados y problemas complejos. ¿Bien? Los problemas complicados son problemas que tienen límites definidos, que tienen una solución clara, que se puede estandarizar y se pueden generar procedimientos. Por ejemplo, construir un avión. Construir un avión puede ser muy complicado, puede tener 1 millón de partes móviles, pero cuando esté terminado lo verás, es un avión. Sabrás que lo has hecho bien y lo puedes estandarizar. ¿Bien? Un problema complejo, por otro lado, tiene límites desconocidos, no tiene una solución clara y son multidimensionales. ¿Cuál es la solución para la educación en este país? ¿Alguien la sabe? Que la comparta. ¿Hay una solución clara? No, no hay una sola solución. No sabemos cuál es. Y además es multidimensional, porque la educación va a afectar a todos los sectores de la sociedad. Y además es sistémica. ¿Por qué? Porque es interdependiente. Lo que toques aquí afectará a lugares que ni puedes imaginar. Las decisiones que un centro toma para cambiar una materia, un dispositivo y demás, puede afectar a lugares que no puedes imaginar. Y entonces, ¿qué viene aquí? El miedo a cambiar. Todos queremos cambiar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se empieza? ¿Qué toco? La otra historia le sumo a esta idea de la resistencia de no tengo tiempo para hacer las cosas. ¿Cuándo lo hago? Si ya tengo mi horario lleno, mi jornada llena. La parte fundamental de esto, o para mí la clave para empezar a encontrar ese tiempo para cambiar, no es solo, y lo compro, la idea de declarar urgente e importante, fantástico. Pero la manera de poder liberar tiempo de mis equipos, de mi equipo directivo, recursos de mi organización para poder innovar y poder hacer cosas diferentes tiene que ver con conocer claramente de todas las cosas que hacéis como centro, cuáles aportan valor a vuestras familias y cuáles no aportan valor. Porque una familia decide coger su dinero, ponerlo en vuestra escuela, hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos hasta allí para que les eduquéis. ¿Por qué? Cuando podemos descubrir eso, os daréis cuenta que algunas de las cosas que hacéis, yo no sé cuáles, no aportan valor. Da igual que las hagáis porque las familias no os pagan, no traen a sus hijos aquí por eso. Lo traen por otras cosas. Si descubrís qué es, si descubrís por qué les traen, va a ser muy fácil tomar decisiones de esto lo dejo de hacer. Y eso va a liberar tiempo. Por ejemplo, os hablo de una escuela en España en la que en su modo de pensar, en su modelo mental, estaba la idea de si informamos muy bien a las familias de todas las cosas que hacemos, las familias se implicarán en la educación de sus hijos y tendremos una comunidad educativa mucho más participativa. ¿Se ve ese modelo mental? Como eso es lo que están pensando, ¿qué hacen? Generan toda una plataforma de comunicación con las familias y hacen que los docentes hagan informes de casi todo, con todas las horas de trabajo que eso conlleva. Cuando hacen todo ese trabajo y empieza a operar el sistema, primero los docentes sobrecargados, porque tienen que hacer informes, y después las familias que dicen, por favor, no nos mandéis más mails, no queremos saber más. ¿Se ve eso? Ahora el cole empieza a tomar medidas y empieza a decir que ya no hay que mandar mails, pero todos los procedimientos de hacer informes siguen intactos y se mantienen. ¿Se ve? Y cuando alguien te habla de sobrecarga de trabajo, ya podéis ver que solo es un síntoma de algo que está pasando debajo. Por favor, lo digo con todo el cariño y el cuidado a vuestra gente. Cuando vuestra gente, vuestros equipos os pidan más tiempo para trabajar como voy ya, cuando vuestra gente os pida más tiempo para trabajar, no toméis la decisión directamente de dar más tiempo, porque ese tiempo se va a llenar y no va a resolver nada. ¿Se ve esta historia? La solución a la falta de tiempo no es más tiempo, es usar el tiempo mejor. Y para usar el tiempo mejor hay que saber qué aporta valor y qué no aporta valor. Y para eso hay que conocer a vuestras familias y vuestra realidad, evidentemente. ¿Bien? Entonces,
esos problemas complejos que son nuestro día a día no se pueden abordar de forma lineal. No puedes decir causa-efecto y tal. Y el miedo que nos da muchas veces intentar transformar tiene que ver con la idea de, claro, me da miedo ponerme a innovar porque no sé qué va a suceder y porque doy por hecho que innovar tiene que ver con jugármelo todo o nada. Y entonces, claro que da miedo, amigos. Yo no puedo jugarme la matrícula del año que viene a esta cosa que queremos implementar ahora. Por eso, la innovación es un proceso gradual, un proceso de crecimiento, un proceso de preguntarle al futuro si la manera que tenemos de entenderlo es adecuada o no es adecuada. Porque no podemos saber cómo es el futuro. Pero si no nos acercamos poco a poco, para intentar cada vez estar menos equivocados, va a ser muy difícil que podamos hacerlo. ¿Bien? Una forma de perderle el miedo a innovar, a tomar riesgos, es que no penséis que tenéis que tener ya una solución. Vamos a probar algo para ver si estamos entendiendo qué está pasando. ¿Termino ya? ¿Bien? Solo 2 claves. Algo fundamental para entender todo ese punto, con ese diagrama que veíamos, es comprender dónde están nuestros puntos de palanca. Es, si tenemos que tomar decisiones, ¿dónde las vamos a tomar? Que consigamos el mayor impacto posible, con el menor esfuerzo y con las menores consecuencias indeseadas. ¿Cómo comprender nuestro sistema? Voy rápido. ¿Por qué esto es importante? Porque podemos ver el efecto que esas consecuencias indeseadas tienen en nuestros procesos. Nosotros queremos cambiar. Queremos transformar nuestra forma de educar, queremos dar lo mejor para nuestros alumnos de la mejor manera posible. Pero a veces hay decisiones que nos permiten generar muy poco cambio y muchas consecuencias indeseadas. Esos son los fuegos de los que hablábamos antes. ¿Vale? Tomo una decisión, no cambia nada, pero vaya la que he liado. ¿Bien? Hay otras veces que generamos muy poco cambio y dices, bueno, no ha pasado nada malo. Ya, pero es que nada ha cambiado. Eso es maquillaje. Eso es como cambian las fiestas de fin de curso por 2 días de fiesta, da igual. Claro, no ha habido ningún problema, pero nada ha cambiado. ¿Se ve? El peor de los escenarios, cuando generas mucho cambio, pero las consecuencias indeseadas son tan grandes que lo que generas es el apocalipsis, el caos absoluto. Nadie está contigo. Te esforzaste en implementar esta metodología, esta herramienta, los niños no la entienden, las familias no quieren pagarla, los docentes no quieren adaptarse. Conflicto. ¿Qué buscamos? Aquella zona de allá arriba, de alto apalancamiento, en el sentido de podemos conseguir mucho cambio con pocas consecuencias inesperadas. Os doy simplemente unas claves para pensar de forma sistémica que os puedan ayudar a plantearos, a volver a casa y a pensar en vuestra organización, en vuestra escuela y plantearos vuestras decisiones de otra manera. ¿Cómo vamos a empezar a pensar de forma sistémica? Lo fundamental es que abramos el marco espacial y temporal, que os planteéis no solo el efecto de vuestras decisiones a corto plazo, sino a medio y largo plazo que van a suponer para nosotros. ¿Bien? Primero eso, como os decía, ampliar las fronteras de nuestro reto en el tiempo y el espacio. Y el segundo elemento fundamental tiene que ver con ampliar el conocimiento de cómo funciona nuestro sistema. Vuestro sistema es vuestra escuela. Y cómo funciona tiene que ver no solo con la estructura formal que habéis definido para trabajar, sino con la estructura informal, con la cultura. ¿Qué piensan vuestros docentes? Escuchad a vuestros docentes y escuchad esas cosas que se repiten, esas ideas de es que aquí somos así, es que aquí, en una escuela me pasa, es que aquí damos lo máximo, es que así, aquí lo que pensamos. Todo eso escucharlo, porque conforma esa forma de cómo trabaja vuestro sistema. Si comprendemos cómo funciona nuestro sistema, podemos ver dónde podemos actuar sin alcanzar esas consecuencias inesperadas. ¿Qué preguntas os podéis hacer para abordar estos retos? ¿Bien? ¿Qué preguntas me puedo hacer yo para ampliar el marco espacio-temporal de mis problemas o de mis retos o de las decisiones que voy a tomar? Primero, cuando hablamos del tiempo, que os preguntéis, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en los colegios de alrededor? Podemos analizar incluso las tendencias pasadas. ¿Qué significa que en la tecnología se haya abierto este campo, este espacio en nuestro trabajo? Lo que decíamos antes del relato. ¿Por qué todo el mundo opina de educación? Si entendemos que el relato es ese, si entendemos que hay un relato de fondo, podemos saber qué está pasando. ¿Y ahora cuál es la tendencia? Observar las compañías que nos acompañan, hablar con las personas que están en los stands, que ellos saben muchas cosas también, de hacia dónde van las cosas en la tecnología, hablar con los compañeros y las compañeras, qué están haciendo en sus centros, qué está emergiendo, qué dicen las familias, de qué se quejan.
Preguntarle a vuestros docentes, oye, en las últimas tutorías, ¿qué le duele a las familias? ¿Veis? Y podemos ver lo que está viniendo, Segundo, ¿cuál es el precio que pagaremos en el futuro? Si vais a implementar una herramienta, ¿qué va a pasar en un año o dos? ¿Os acordáis de este cole que os hablaba de los iPad y el esfuerzo y desviarse? A los 2 años habían cambiado de herramienta. Otra vez a empezar. ¿Y qué pensáis que hay en los docentes? Cuando tú implementas soluciones desde la superficie sin entender los problemas fundamentales, lo que generas en tus equipos con las soluciones frustradas es cinismo. Es cinismo. Y entonces, ante la nueva solución, tu equipo dice, ah, sí, otra cosa nueva. Y como decía Mario antes, declaro una cosa, pero mi corazón dice, esto no lo voy a hacer. Esto no, me pongo de lado para que suceda y yo me quedo aquí. ¿Para qué me quedo aquí? Para cuando pase diga, os lo dije. ¿Se ve? ¿Qué ocurre? Fijaros la relación causa-efecto. ¿Cómo se declara esto? Esto en algunos centros es la brecha generacional que alguien comentaba antes ahí. Esto es un docente joven diciendo, es que tú eres muy viejo y por eso no te adaptas a tal. No, querido. Gracias, Mario. Tenemos juventud acumulada y ya sé que esto es superficial. Y porque he visto muchas cosas pasar. Pero os aseguro que cuando comprendemos nuestra realidad y podemos afrontar un problema fundamental y la gente lo percibe y tu equipo lo percibe, el círculo virtuoso se activa. Porque aportas valor a tus docentes, aportas valor a las familias y el círculo empieza a operar. ¿Bien? Con el espacio, voy. El espacio. ¿Qué os podéis preguntar para abrir las fronteras sobre el espacio? Lo primero, ¿cómo impactará lo que hagamos en otras áreas? Yo digo, voy a cambiar una metodología en matemáticas, que eso requiere, voy a trabajar por proyectos, que eso requiere de la implicación de diferentes departamentos y demás. Ojo, departamentos que tienen que responder ante sus objetivos. Y cuando dices, es que no colaboras, ya, pero es que no veo mis objetivos reflejados en este proyecto, ¿cómo hago para...? ¿Se ve? Tomo una decisión, ¿a quién más le va a afectar? ¿Quién más está implicado o preocupado por esto? Hay stakeholder y otros elementos a tener en cuenta. Cuando tomemos esta decisión, ¿con quién tenemos que contar? ¿Bien? Y la última, si cambio algo aquí, ¿dónde más va a haber cambio? Por ejemplo, y esta es la más obvia, si tenéis 500 alumnos y compráis dispositivos, el que queráis, para todos, el primer cambio que va a suceder es la factura de la luz. Vais a tener que cargar 500 dispositivos todos los días. En algún momento, en otros sitios, no digo que se va a afectar mucho o poco, pero veis, si cambio algo aquí, habrá otro cambio en otros lugares. Hay que poner espacio para los muebles donde se cargan los dispositivos y se guardan. Va a haber cambios en otros lugares. ¿Se ve? Bien, y termino. La otra parte, ampliar el conocimiento y el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Bien? Vuestro sistema es vuestra escuela, el entorno que lo rodea, todo lo que forma parte. ¿Qué preguntas os podéis hacer para conocer mejor cómo funciona vuestro sistema? ¿Cómo surgen y cambian las condiciones? Vosotros tenéis memoria de vuestro espacio. ¿Cómo era la relación entre los docentes antes? ¿En qué momento ha cambiado? ¿Cómo se interrelacionan entre ellos? ¿Dónde hay conflicto? ¿Dónde hay roces? ¿Dónde discuten los docentes? ¿Bien? ¿Cuáles son las condiciones clave? ¿Qué está haciendo que las cosas funcionen? ¿Qué cosas de repente las disparan? ¿Termino ya? ¿Ah, ya? Perdón, disculpad, me he pasado mucho. Os dejo estas preguntas. Bien, si hacéis fotos las tenéis. Si me encontráis en la comida os puedo responder algunas de ellas. ¿Se entienden? Y simplemente os agradezco el tiempo extra, os pido disculpas. Podemos crear una visión compartida, va a ser fundamental para que podamos crear y pensar juntos, ¿vale? Poder hablar el mismo idioma, poder sentaros con vuestros equipos, poder conversar y dialogar, va a facilitar esa visión compartida. Necesitamos una visión compartida para poder transformar y poder educar. Simplemente os dejo esta frase para terminar. La mejor manera de acercarnos a la verdad en un entorno complejo es intentar estar cada vez menos equivocados. Muchas gracias, gracias por la paciencia y el esfuerzo. Gracias. Gracias.